La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Ya desde hace tiempo tenía muchas ganas de enseñarles los dos fusiles que tengo, fusiles icónicos que llegan a México en la época desde 1808, 1809, cuando ya Napoleón Bonaparte invade España. Obviamente ya la colonia está aquí desde el siglo XVI y bueno, empieza a haber ese intercambio de armamento y en las guerras napoleónicas también con Inglaterra existe un rifle muy bueno que se da de alta o se le conoce como el 1722, que ya hablaré también de él, que es el que de alguna manera continúa en servicio mucho tiempo después hacia las guerras de independencia de América Latina, no nada más de México, no nada más de las colonias americanas, cuando Estados Unidos se vuelve a Estados Unidos en 1776, se independiza de lo que quedaba de Inglaterra, y cuando también Francia, que Nueva Orleans era de Francia y toda esa parte, si mal no recuerdo, también se pelea con Inglaterra. Bueno, pues son dos rifles icónicos, el rifle de bayoneta francés de 1806. Hay una fecha ahí que es doble, 1806 a 1808, porque en 1808 ya hay datación en la Nueva España, que con los realistas, al estar España invadido por los franceses, que Carlos IV ha abdicado a Fernando VII y después Fernando VII abdica para que suba Napoleón Bonaparte, pero hábilmente Napoleón Bonaparte pone a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella, porque le gustaba mucho la tomadera. Bueno, toda esta evolución, llegan esas armas aquí, así como la herencia del sable briquet, que ya hay un programa de ello, que es creación precisamente del emperador Napoleón Bonaparte. Hoy les quiero hablar precisamente de los dos fusiles, del fusil napoleónico de 1806-1808 y del mosquetón Lampeter, mejor conocido como el Brown-Bless, de 1722, o sea, mucho más antiguo, mucho más grande, y los dos de uso de bayoneta, la bayoneta de 43 centímetros, y también voy a hacer un programa específico de la evolución de la bayoneta. Hay una tesis en internet, una tesis de un autor español para grado, obtener un grado, donde habla de los 24 tipos de bayonetas de cubo. De cubo porque precisamente era un cubo con un como zigzag, como una como Z, que era donde se daba la vuelta y se trababa, pero eso ya lo explicaré en el programa precisamente sobre la bayoneta que portaban estos dos fusiles, mejor dicho, disculpen, el Brown-Bless y el fusil de francés de 1806. Pero vamos a hacer la historia de por qué el fusil de chispa, y dice así: los rifles de chispa disponían de una piedra de sílex o pedernal que al accionar el martillo producía la chispa que encendía la pólvora. Este tipo de armas requerían la recarga manual de su munición después de cada disparo. La munición que se introducía por la boca del cañón consistía en pólvora, proyectil y el taco de papel que se retacaba como tapón para mantener comprimidos los dos materiales antes mencionados dentro del cañón. Los rifles podían ser más precisos que las pistolas y daban un alcance efectivo y más largo que una pistola.
Sin embargo, la secuencia de carga y disparo era muy compleja, por lo que durante la instrucción a los infantes, porque principalmente son mosquetón, el mosquetón es el arma de infantería mucho más larga, el fusil es el reglamentario a una cierta distancia y la carabina es la cortita que casi siempre va a usar la caballería, más o menos para que entiendan, pero en general son rifles. Fusil, bueno, pues también se considera una similitud con el rifle en tamaños. El mosquetón ese sí es uno de los más grandes, más largos, y bueno, ese es el inglés, ¿no? El Brambles. Entonces dice así, en la instrucción a los infantes se les requería a los reclutas que la repetición de estos movimientos hasta que pudiesen ser realizados prácticamente instintivamente en medio de la tensión y confusión del combate. En teoría, un soldado bien entrenado podía disparar 5 veces por minuto, 5 veces por minuto, pero en combate lo normal era un mínimo de 2 o 3 disparos por minuto, más o menos, ¿verdad? O menos en el momento, dependiendo cuando estuviera el fragor de la batalla, si se prolongaba el enfrentamiento. La trayectoria de la bala era imprecisa y durante el combate era imposible apuntar bien. ¿Por qué? ¿Por qué imprecisa? Porque estos rifles mosquetones, rifles y mosquetones no tenían rayado en el cañón, no tenían el rayado, eran de animaliza, o sea, el cañón. Entonces, la, si quedaba la bala, que por lo regular eran hechas de piedra tallada y después fueron hechas de plomo o hechas de metal fundido, esas redonditas de ciertos tamaños eran los calibres, si quedaban, si retacadas, por lo que ya dije que iba dentro del cañón, ¿verdad? Que la iba a retacar y a cerrar el que si disparaban así se les cayera. Bueno, pues era el taco de, de papel. De alguna manera, si quedaba un poquito guanga, vamos a decirle así, no justa la bala, a la hora que salía disparando iba botando microbotes dentro del cañón que algunas veces los llegaban a averiar, los llegaban a fastidiar en el aspecto de que les hacían pequeños chipotes internos. A la larga iba a reventar ese cañón. Si reventaba hacia la punta, qué bueno, no fastidiaba tanto al infante, al que lo estuviera accionando, pero si le estallaba prácticamente al disparo en la cara, pues ahí quedaba, ¿no? Muchas veces morían o perdían la mitad de la cara, si no se morían perdían un ojo, pero era muy difícil. La única forma de asegurar una cierta eficacia era agrupando una gran cantidad de rifles en un frente y disparar en un frente reducido, puede ser en triángulo, puede ser en línea, y disparar teniendo una segunda línea de tiradores atrás y precisamente a menor distancia. En cuanto se acercaba el ejército contrario, bueno, disparaban con posición de tirador a tierra, no pecho tierra, sí con hincados, con una rodilla a tierra, y la segunda hilera de pie, que iba para no levantarse, y si tenía que hacer el disparo inmediata a la segunda hilera, de tirador de pie, así tiraban, y después venía una tercera fila con las mismas posiciones, primera y segunda fila de tiradores. Las primeras se retiraban atrás a recargar y así iban evolucionando y se mataban por líneas, o sea, vamos, no había chance de esconderse, era una pelea de cuerpo a cuerpo. Cuando ya se terminaba, y aquí está mencionado en el documento, bueno, pues se iban a bayoneta calada. Y dice así, aún así, en muchas ocasiones, los combatientes después de disparar se veían obligados a usar la bayoneta. Napoleón Bonaparte
que su vida es de 1769 a 1821 muere, envenenado, ya platiqué de ese tema. Emperador de Francia de 1804 hacia 1815, consolidó e instituyó muchas de las reformas de la Revolución Francesa. Está considerado como uno de los grandes genios militares de la historia, conquistador de la mayor parte de Europa y comandó campañas bélicas muy exitosas y también algunas derrotas, muchas de ellas o algunas de ellas de esas grandes derrotas de importancia en su carrera militar, sobre todo Waterloo, que es donde se acaba todo. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa, involucrando a un gran número de soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Bueno, y les voy a presentar, no se puede abrir tanto la cámara porque de alguna manera el estudio es pequeño, pero lo principal, que es la cazoleta, que es una reproducción, este rifle es una reproducción al 100% hecho por una empresa española, traído de España, con su bayoneta, que ahorita no la tiene puesta, pero se las muestro, que después voy a hacer el programa precisamente. Aquí está la bayoneta, que de lo que es de esta parte que estoy tomando a esta parte, es de 2 canales, es una bayoneta de 43 centímetros, que puede atravesar un cuerpo perfectamente bien, y esta es la base, lo que le llaman de cubo. El cubo, esto iba a entrar en el cañón, se aseguraba por una horquilla de tornillo, y esta como, aquí era donde se iba a asegurar, esta como Z o como T, ¿verdad? Es donde se va a asegurar. Bueno, los dos rifles tienen sus bayonetas. Esta empresa hace réplicas de armas para museografía al 100%. En sí, este fusil oficial francés de 1806 mide 1,83 m, casi la estatura, poquito más de la estatura estándar de los franceses y más de Napoleón, que era chiquito, chaparrito pues, y pesa 2 kilos 800 gramos. Y es precisamente el rifle napoleónico, donde precisamente por eso me veían los guantes, no por sangrón ni por otra cosa, sino porque ya yo las considero piezas de museo. Entonces, de alguna manera, aquí está su acción, aquí está la piedra de sílex, el martillo, el raspador o rastrillo, donde se va a cebar esta cazoleta, donde aquí va a estar el oído famoso que va a conducir el chispazo a lo que ya está hasta acá dentro del cañón, que con la varilla se ha rellenado primero lo que es la pólvora, después la bala, y después, para cerrarlo, un taco de papel. Todo esto venía armado en una bala de papel que se rompía a veces con los dientes, se vaciaba por la boca del cañón, y precisamente ya con eso se retacaba con lo que era el estopín, y ya después se volvía. Mucha gente, muchos soldados en la batalla dejaban el estopín puesto, y cuando disparaban salía disparado. Entonces, para volver a cargarlo podían volver a cargar, pero cómo retacar o cómo limpiar el cañón de los residuos ya no se podía. Entonces, el perder la varilla, se llama estopín, igual que el de los cañones, pues era una desgracia prácticamente. Pero en ese momento, seguramente en el campo de batalla había muchos de estos rifles tirados y podían recoger cualquiera. Es hermosísimo, tiene precisamente lo que es la contera. Esta parte se llama contera, la tiene en metal para proteger la madera. Vean cómo su culata es en un acabado muy sencillo, muy delgado hacia la empuñadura marcada con dedos en bronce, para un guardamano, por decirlo así, o portamano, ¿verdad? Ya que el guardamano es el de acá arriba. Bueno, y en la parte de aquí lleva, en la pletina, en esta parte de aquí, que es la pletina, lleva grabado el sello de Saint-Igné, que es la más prestigiosa ciudad de Francia en lo que es metalurgia y armas, y posiblemente la más famosa del mundo en aquella época.
Entonces, ustedes, bueno, ya les he comentado cómo se hacía, se armaba, se cebaba, se cerraba, porque ya que estaba, si había lluvia era muy complicado, había que proteger esta parte. Y bueno, con su gatillo de mecanismo sencillo, ahí era ya, hacía el chispazo y era el fuego. Y de inmediato había que cargar. Entonces, este fusil, el napoleónico, precisamente en esta parte, va la bayoneta, que casi siempre iba hacia el lado hacia este lado. ¿Por qué? Porque si se ponía de frente, con esto no tenían punto de mira, chocaba con la vaina limpiadora y de alguna manera era muy complicado. Por eso cuando ven en las películas que va de frente, la bayoneta siempre va a ir o del lado izquierdo o del lado derecho, según, pero hacia arriba es imposible, hacia abajo también, porque impide la salida de lo que es la vaina, este pedacito de aquí, que es la vaina limpiadora. Y efectivamente, les digo, pesa 2 kilos 800. Este es el famoso rifle. Y en la parte posterior, aquí en esta pequeña S, por decirlo así, tiene aquí una S, donde por lo regular en los fusiles tiene marcado el número 260. Bueno, por lo regular ahí era donde marcaba el armero o el ejército a los que se les encomendaban esos fusiles, marcaban lo que es el número de fusil. Todos los fusiles militares están marcados con un número hasta la fecha, precisamente para no perder el dato de quién es ese fusil, a quién fue asignado, a qué compañía, a qué división. En el siguiente programa, amigos, amigas, les entrego lo que es el fusil inglés de 1722, el Brown Bless, con su historia. La historia del mecanismo de funcionamiento es igual a la que les acabo de contar, solamente un poquito más en la referencia de la hechura del Brown Bless. Por el favor de su atención a este programa, gracias, que fue el rifle francés de fusil con bayoneta francés de 1806. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.